en estos momentos? Sí, señor. Sí, perfecto. Sí se ve. Bueno, súper, muchas gracias. Bueno, entonces, nosotros siempre empezamos hablando de la columna, ¿sí? De por qué es tan importante hablar o poner como primera medida la columna vertebral. Porque ella es la que más se ve afectada en algunas situaciones cuando adoptamos posturas inadecuadas, cuando nos sobrecargamos, cuando tenemos esfuerzos de pronto repetitivos. ¿Por qué ella? Porque es que resulta que ella es el eje central de todo el cuerpo. Y ella es la que nos brinda el soporte, ella es nuestro eje. Está conformada por 30 vértebras, pero adicional alrededor de ella hay una cantidad de músculos, ligamentos, tendones, ciertas estructuras que cuando se ven afectadas, pues nos van a generar lesiones, sea toda la parte musculoesquelética, muchas veces problemas también a nivel neurológico, dependiendo si alguna de estas estructuras llega a presionar algún nervio. Entonces, ¿cuáles son las funciones principales que tiene esta columna vertebral? Pues bueno, como les decía, es el eje principal del cuerpo, nos permite estar erguidos, nos permite estabilizar ese tronco, ayuda también ese movimiento, pero hay algo súper importante también y es que nos ayuda a proteger la médula espinal, ¿sí? Esa médula es la que lleva absolutamente toda la información que va desde el cerebro a todo nuestro cuerpo. Entonces, importante, la columna sí, supremamente importante, ella es el eje central, ella es la que está protegiendo toda esa parte. Entonces, por eso nos enfocamos tanto en hablar sobre ella, en hablar de cuando hablamos de posturas inadecuadas, cuando hablamos de manipulación de cargas y demás, nos enfocamos principalmente en ella. No quiere decir que las otras partes del cuerpo no se vean afectadas, sí, también se pueden ver afectadas, pero digamos que la que corre mayor riesgo es ella. Adicional, que en todo movimiento que nosotros hacemos, en todas las posturas que nosotros adoptemos, ella es la que viene como a tratar de equilibrar y protegernos. Por eso mismo también es que ella nos ayuda a la estabilidad, ella es como la que llega y ayudar, ¿vale? Entonces, estas son, estas como nosotros vemos a la columna vertebral. ¿Qué sucede? Cuando yo veo la columna vertebral, la veo de frente o la veo en la parte posterior. Cuando tengo esas vistas, que son las primeras, esta de acá que es anterior y esta de acá que es posterior, yo la tengo que ver así rectica. Pero ya creo yo que ninguno de nosotros, si nos mandamos a tomar algún examen, no la vamos a encontrar completamente recta. Vamos a tener algún tipo de desviación. ¿Por qué se presentan esas desviaciones? Ya les voy a mencionar, pero principalmente es por posturas inadecuadas que vamos adoptando a lo largo de los años. Y la columna lo que empieza a hacer es como a tratar de suplir. Entonces ella, si ve que nosotros adoptamos ciertas posturas, ella trata como de contrarrestar y como de proteger. Esas desviaciones que nosotros vamos a ver, si la estamos viendo desde la parte anterior o la parte posterior, se llaman escoliosis. Son pequeñas desviaciones. Claramente, pues eso tiene su afectación dependiendo del grado y se van a dar los diferentes tratamientos. Pero creo yo que la mayoría de nosotros, si nos tomamos algún examen, vamos a tener así sea una pequeñita desviación. La vamos a ver con estas curvaturas. Estas curvaturas son las curvaturas normales. ¿Por qué fuimos creados así? Porque resulta que esa dinámica de esas curvaturas nos va a permitir no solamente la estabilidad, sino nos va a permitir ciertos movimientos. Pero ¿qué pasa? Resulta que en muchos casos estas curvaturas se ven afectadas. Puede ser en cuanto a que se rectifiquen, ¿sí?, las curvaturas o que se aumenten esas curvaturas.
Entonces, cualquiera de los dos puede ser peligroso porque la curvatura tiene su función como tal. Y si se rectifica, es decir, que queda derechita, pues no va a suplir la función. Pero tampoco la suple de manera adecuada si esa curvatura está aumentada, es decir, está más de lo normal. Entonces, no sé si alguien me puede dar algún ejemplo de por qué estas curvaturas se pueden o aumentar o se pueden ver alteradas. ¿Qué casos de pronto conocen? ¿O qué creen ustedes? ¿Por qué se pueden llegar a ver afectadas estas curvaturas? ¿Sí? ¿Alguien por ahí? Puede ser por sobrecarga pues, de peso que excede lo que soportamos. Sí. Justo hace unos días leí un artículo en donde planteaban que en niños, digamos, lo que se carga en la espalda no debería superar, creo que era como el 10% de su peso, es decir, que si pesaban 35 kilos, su carga máxima en maleta debía ser de 3.5 kilos. Quizás eso también aplique en adultos, pero pues no estoy segura. Muy bien. ¿Qué otra? Bueno, es un ejemplo de lo que se puede llegar a presentar. Hay unos casos específicos en los que naturalmente se va a ver aumentada una curvatura y es cuando las mujeres están en estado de embarazo. La curvatura lumbar, que es esta azulita, se va a ver aumentada porque necesita espacio para el bebé, ¿sí? Entonces se va a ver mucho más aumentada, por eso los dolores, las molestias y demás también hay a nivel lumbar. Pero este es un caso, digamos, que por naturaleza se presenta. Ya hay casos en los que por una manipulación inadecuada de cargas, por ciertas posturas que tenemos, hay una muy común, pensé que de pronto me la iban a mencionar, y es el uso del celular, ¿sí? Cada vez estamos más acá, más hacia adelante. Y eso hace que se aumente esta curvatura a nivel dorsal, ¿sí? Pero esto hace que como me aumento la curvatura dorsal, pues yo no puedo estar mirando todo el tiempo al piso. Yo necesito hacer esto con mi curvatura cervical para mirar hacia el frente, ¿sí? Entonces, ahí se aumenta esta curvatura cervical. Entonces, hay muchos factores que pueden alterar todas esas curvaturas. Los tratamientos depende del grado, ¿no? En el que esté. Hay muchas de las vértebras que no solamente se van a ver afectadas en la alteración de estas curvaturas, sino que ellas internamente empiezan a hacer unas rotaciones. Entonces, ya cuando empiezan a ver estas rotaciones, pues ya el médico va a decidir, bueno, necesitamos tomar exámenes, revisar cómo está la columna y dependiendo de eso, revisará qué tratamiento específico se necesita. Entonces, esto es más o menos para que ustedes entiendan un poquito cómo va ese eje funcional de la columna, cómo está compuesto. Tenemos lo que son las vértebras, la parte ósea, y entre ellas tenemos los discos intervertebrales. Estos discos intervertebrales son un amortiguador. En otras partes... perdón, que a alguien se le activó el micrófono. No, gracias. Entonces, entre ellas tenemos ese disco intervertebral y ese disco es un amortiguador. Les iba a mencionar que en otras partes del cuerpo tenemos también esos amortiguadores en varias articulaciones con otros nombres. En los hombros, en los codos, en las manos, lo vamos a encontrar bajo el nombre de bursas, ¿sí? Pero hagan de cuenta que cumplen esa misma función que el disco intervertebral, que es amortiguar el movimiento.
Y tenemos algo súper importante que les mencionaba, que era la médula espinal. Y de ella se desprenden todos estos hilitos negros que ustedes ven aquí, que son las raíces nerviosas. Dependiendo de la ubicación, pues me van a distribuir toda esa información nerviosa a las diferentes partes del cuerpo: cabeza, hombros, brazos, cadera, músculos y toda la parte interna de las costillas, toda la parte abdominal, la parte glútea, todas las piernas. ¿Listo? Entonces, es importante siempre que tengamos una molestia, además, revisar, bueno, qué puede estar pasando. Y por eso es que los médicos siempre buscan saber cuál es la raíz del problema. Porque, ¿qué pasa? Puede ser que yo tenga una lesión en el disco y se salga la sustancia que está acá interna del disco. Este disco está conformado por una parte como unos anillos y una parte interna que es como un núcleo. Ese núcleo se puede salir y esa es la famosa hernia. Y si me presiona alguna raíz nerviosa, pues va a generar dolor y molestia o adormecimiento de la parte del cuerpo que esté presionando. Como les digo, se puede presentar a nivel cervical, se puede presentar a nivel dorsal, a nivel lumbar. La más común que se presenta es a nivel lumbar y me genera molestias en las piernas. Pero también puede ser que no, mi disco está bien y el problema es de un músculo, una tensión muscular, lo que hizo que se inflamara ese músculo y me presionara la raíz nerviosa. O no, pudo haber sido que yo tuve una caída, un golpe o algo y hubo una pequeña fractura y de pronto esa fractura se desplazó y me está presionando la raíz nerviosa. Son múltiples cosas las que se pueden presentar, múltiples lesiones que puede tener la columna, por eso es importante saber siempre la raíz para poder hacer el tratamiento adecuado. Entonces, esto quiero que lo tomen no solamente en la parte del trabajo, ¿sí? Nosotros ahorita, claramente, y hoy por ser el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, nos enfocamos mucho en la parte laboral. Pero este tipo de cosas no solamente deben quedar ahí, también se deben llevar hacia nuestra parte, nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque este es nuestro caparazón. Entonces, todo el sistema musculoesquelético se va a ver afectado en cualquier momento de nuestras vidas, sea en la parte laboral, sea en la parte extralaboral. Entonces, yo voy a tener un riesgo de lesión, pero ¿por qué ese riesgo? Porque hay un desequilibrio. ¿Desequilibrio en qué? En mi capacidad funcional con respecto a la exigencia que yo le estoy dando a mi cuerpo. Entonces, ¿qué entra dentro de toda esa parte de capacidad funcional? Todo lo que es la postura, mi flexibilidad, mis condiciones como tal, los antecedentes que yo tenga. Hay algo muy importante y varios estudios lo han demostrado, y es que ciertas patologías o ciertas lesiones son más propensas en ciertas personas, ¿sí? Por la parte genética y demás, siempre hay unas que van a estar ligadas a. Entonces, importantísimo cada uno que conozca sus antecedentes también, no solo personales, sino sus antecedentes familiares, porque van a ser más propensos a sufrir ciertas cosas. Entonces, todo eso me conforma como toda esa capacidad funcional. Ya más adelante les voy a nombrar cuáles podemos modificar, cuáles definitivamente pues no se van a poder modificar. Y hay una exigencia o una demanda. Entonces yo expongo a mi cuerpo a algo, pero si esa exigencia es altísima, pues claramente va a haber un desequilibrio y voy a tener ahí un riesgo, ¿sí? Que me va a estar afectando. Pongo el ejemplo siempre de deporte y ejercicio. Cuando yo hago un ejercicio físico, el ejercicio físico me ayuda a mejorar esa capacidad funcional, pero llega hasta cierto límite. En cambio, el deporte siempre va a querer ir más allá, más allá, más allá. Entonces, el deporte siempre me va a generar algún tipo de lesión,
porque siempre quiere como superar esa capacidad funcional, ir un paso más allá. Entonces, estos son los factores que me van a mí a influir en toda esta parte de la capacidad funcional. Entonces, yo les mencionaba que hay factores, perdona, ¿a alguien se le activó el micrófono? Gracias. Entonces, factores que van a influir en esa capacidad funcional. Entonces, todos estos hay unos modificables, unos no. Los que no se pueden modificar son el tema del género, la edad y ciertas condiciones o características de cierta población, que como les decía, ya hay estudios que demuestran que en ciertas edades, a veces en mujeres, son más propensas a tener ciertas enfermedades más que los hombres o viceversa, ¿sí? En ciertas regiones, las personas que son de países orientales, personas afrodescendientes y demás, tienen ciertas características de ser más propensos a ciertas cosas que a otras. Y hay otras que sí son modificables. Entonces, ¿cuáles son todas esas modificables? Lo primero es el tema del conocimiento. ¿Sí? ¿Por qué me gusta empezar por eso? Porque cuando yo tengo el conocimiento y realmente busco apoyo en personas que tengan ese conocimiento, pues voy a mejorar mis capacidades funcionales sin llegar a lesionarme. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces, y después de todo el tema de pandemia y demás, salieron muchas, sobre todo en temas de ejercicio, salieron muchas personas a decir, yo sé ejercicio, entonces ponían una cantidad de videos y ponían una cantidad de contenidos y ahorita con el internet y todo esto, pues cada vez vamos a encontrar contenidos de absolutamente todo, pero ¿realmente es confiable? ¿Eso es cierto? ¿No es cierto? ¿Sí? Yo tengo que verificar de dónde viene esa información y saber qué es algo real que se puede presentar o por el contrario me va a generar una mayor lesión. Muchas personas en pandemia se pusieron muy juiciosos a hacer ejercicios, pero resulta que se metían a plataformas donde les ponían a hacer una cantidad de cosas y al final terminaron lesionándose porque pues se metieron a contenidos y cosas que realmente no tenían como un sustento. Entonces, por eso voy a que el conocimiento es súper importante. Y de ahí todo lo que se desprende alrededor, que yo creo que de unos años para acá hemos venido como mencionándolo mucho, ya las personas tienen un poquito más de conciencia con eso, porque siempre fue mencionado y todo el mundo como que decía, ay, pero es que siempre me dicen que es que tengo que hacer ejercicio, que es que la postura, que es que los hábitos, pero realmente sí, todo eso influye. Y a mí lo que me gusta decirles en estas charlas es, revisemos cómo queremos llegar a cierta edad. Quiero estar bajo qué condiciones, que yo pueda moverme por mí mismo, que yo pueda colocarme mis prendas sin ningún problema o que requiera siempre una asistencia. Que yo llegue a cierta edad, pero ¿en qué condiciones quiero llegar a esa edad? ¿Sí? ¿Con qué calidad de vida quiero llegar yo? Entonces, por eso me gusta mucho que revisemos este tema de la capacidad funcional y cómo podemos mejorarla. Entonces, ¿cómo cuidamos la columna? Entonces, yo vengo a hablarles de unas 3 técnicas principales para prevenir todo lo que son las lesiones en columna. La primera se llama a su alcance, la segunda se llama columna del equilibrio y la tercera se llama cabeza en su lugar. Entonces, ¿qué es esto del alcance? Entonces, yo tengo unos alcances seguros y unos que no lo son tanto. La gráfica que les estoy mostrando acá
nos dice qué tanta carga puedo yo tener cuando manipulo objetos cerca del cuerpo. Y miren cómo se modifica esa carga cuando tengo la carga lejos del cuerpo. Entre más cerca la tenga, mayor puedo cargar, ¿sí? Entonces esto va dependiendo de donde yo tenga la carga, ¿sí? Entonces van a ver que si lo tengo a nivel de mi cintura voy a poder manipular un poco más de carga que si lo tengo lejos del cuerpo, ¿sí? Y lo mismo a los diferentes niveles. ¿Y dónde más se aplica esta técnica? No solamente cuando yo manipulo cargas, ¿m? Sino cómo estoy yo manipulando mis elementos en el trabajo. Si yo estoy todo el tiempo sentado frente a un computador o si yo debo manipular cosas, lo que nos decía hace un momento la persona que intervino es, cuando yo tengo que cargar morrales y demás, ¿cómo los estoy cargando? Hay algo muy importante y es cuando yo me acuerdo, incluso yo me acuerdo cuando estaba pequeña, a mí nunca me hablaban de que yo debía cargar tanto peso o no debía cargar o que el morral debería ajustarle. Yo solo sabía que tenía una maleta, la llenaba de libros, porque me acuerdo que en esa época le mandaban a uno absolutamente todos los libros en la maleta, todos los días. Entonces era libros, lonchera y una cantidad de cosas. Y cómo la cargue más, no sé, usted váyase para el colegio y lleve su carga. ¿M? Entonces ahorita ya le explican a uno, bueno, cómo debe ser manipulada, si es de un solo hombro, si es de los dos hombros. ¿M? Entonces revisar todas esas cositas. Entonces, cuando yo manipulo, por ejemplo, en el computador estoy manipulando teclado y mouse, debo hacerlo cerca al cuerpo, no lejos, porque cuando yo lo llevo lejos voy a tener que hacer más fuerza. Y lo mismo aplica con lo que les digo de los morrales, ya lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces acá viene el tema de los morrales y los bolsos y demás. Entonces no sé si se acuerdan cuando uno se iba de viaje y las maletas en un principio, ninguna tenía rodachines. Después empezaron a meterle el tema de los rodachines a las maletas. Pero no sé si recuerdan que antes los rodachines eran solamente dos. Entonces igual uno tenía que inclinar la maleta para poder deslizarla. Ahora resulta que no. Ahora todas las maletas, la gran mayoría, vienen con 4 ruedas. ¿Para qué? Para permitirme movilizar la maleta en cualquier dirección y no tener que estar alando el peso con el brazo como era antes. No sobrecargarse y tratar de llevar la maleta lo más cerca posible al cuerpo, ¿sí? Y trate siempre de empujar y no de jalar. ¿Listo? Esto es una imagen, no sé si ya muchos de ustedes tal vez lo conozcan. Esta imagen, digamos que es como el resumen de cómo debo yo ubicarme frente a una pantalla del computador. Para que tengamos el conocimiento, los escritorios vienen con unas medidas estándar. Las características de la silla deben también tener unas características específicas, lo mismo que teclado, mouse y demás. Entonces, las mesas, digamos que la medida estándar es aproximadamente 73 centímetros de alto. Puede modificar dependiendo de las características y la antropometría de las personas, pero digamos que el estándar es en esa altura. Entonces, lo primero que yo debo ajustar en mi puesto de trabajo es mi silla. ¿A qué nivel? Que yo vea que mi codo está al mismo nivel del escritorio. Si queda el codo muy abajo, voy a tener problemas en todo el cuerpo, no solamente en manos. Pero también ocurre lo mismo si tengo el codo demasiado alto. Entonces, por eso debe estar al mismo nivel del escritorio. Cuando ya tengo la silla en esa posición, yo reviso. Listo, ajusté la silla.
¿necesitaré apoyapiés o alcanzo a tocar el piso? Entonces ahí yo evalúo si veo que cuando ajusté mi altura me quedaron los pies volando, ok, necesito colocar un apoyapiés. Mi silla, lo que les decía, debe tener también ciertas características. La principal es que me genere un buen soporte a nivel de la espalda. Si es muy bajita, tengo que revisar, bueno, ya tengo que verificar que tiene que tener un espaldar un poco más alto. No es completamente necesario el tema del apoyacabezas, no, pero sí la silla debe llegar por lo menos a nivel de las escápulas que quedan a este nivel. ¿Listo? O los omoplatos, que lo llaman también. Y ahí yo me ajusto, me acomodo correctamente en la silla, llevo mis brazos sobre el escritorio. Otra de las cosas y que nos puede pasar, a mí también a veces me pasa, con el pasar del día, el estrés y demás, lo que empiezo uno a hacer es que cada vez va acercando más el teclado hacia el cuerpo, pero deja los brazos libres, sin ningún apoyo. Y eso también hace que se generen tensiones a nivel cervical. Entonces es importante siempre apoyarlos. Este es un claro ejemplo, más o menos a la mitad del antebrazo debe estar el borde del escritorio. ¿Sí? Y ahí ubico mi teclado y mi mouse. Y la altura de la pantalla debe estar a nivel de la visual horizontal, permitiéndome tener esta visual. ¿Sí? Ya uno revisa en casos que las personas necesiten doble pantalla y demás. Pero principalmente, este es, digamos, las características que se deben tener. Entonces, ¿quién me dice acá cuál es, digamos, como la falla en esta imagen? Porque la persona, ¿qué podríamos cambiar acá en esta persona de rojito para llevarla a unas buenas condiciones? Bajar el escritorio un poquito. ¿Quién más? Subir la Lina silla. María. Subir la silla también. Yo Lina María. aprendí Subir algo la con, silla. sí, con las capacitaciones de ustedes y es elevar, como colocar la pantalla del monitor como en unos grados, como inclinada. Ujú. Bueno, Eso me ayudó. entonces, bueno, son varias cosas que uno tiene que tener en cuenta, pero en esta principalmente, acuérdate que no es el tema del escritorio, sino de la silla, ¿sí? Sí, puede ser, yo tengo que revisar, bueno, porque me he encontrado con muchos casos que las personas, incluso lo he visto mucho también en consultorios médicos, que yo diría, pero en consultorio médico, pero bueno, y es que remodelan el escritorio del asistente y se encuentra uno con que lo dejan altísimo y se los dejan, ya no mide 73 centímetros de alto el escritorio, sino lo dejan casi a 80 y uno dice, por Dios, ¿pero por qué? Entonces, muchas veces miran lo estético y no miran la parte ergonómica. Entonces, sí, claro, si uno ve ya que el escritorio es demasiado alto, ojo, cambia para personas que miden más de 1,78 centímetros, ahí sí se ajusta a ciertas medidas, pero tampoco los 80 centímetros, ¿no? O sea, por ahí máximo 1,78 y eso. Entonces ya, si yo veo que el escritorio sí es muy alto, bueno, sí, lo bajo. Pero lo otro importante es ajuste la silla a nivel. Por eso es que en el mercado uno encuentra variedad de sillas. Y muchas veces le dicen, no, está súper ergonómica y no sé qué. Entonces uno tiene que revisar la silla realmente con respecto a sus características. ¿Sí? Hay unas estándar claramente que cumplen ciertas medidas y por eso hay que respetar eso, que tengan el nivel, lo básico es que tengan inclinación en altura. Y ya con eso uno puede ajustar. Entonces, listo, ajusté mi escritorio, mide los 73 centímetros y ajusté mi silla, como me dijeron, el codo a nivel del escritorio. Súper. Ahí, con eso, miren todo lo que se está liberando
liberé mis piernas, liberé mi columna, liberé mi zona cervical, liberé acá esta parte en muñeca, ¿cierto? Y adicional a eso, lo que nos decía la compañera, manejarla con cierta inclinación también me va a ayudar a permitir me permite tener una mejor visual, ¿sí? Lo otro importante es la distancia. El estándar está más o menos entre 50 y 70 centímetros, o sea, esta distancia de la persona a la pantalla. ¿Puede variar? Claro que sí. ¿Respecto a qué? Tamaño de la pantalla. ¿Sí? Si yo voy y reviso y son unas personas que trabajan con análisis de datos o que están verificando temas de cámaras o algo y necesitan pantallas un poco más grandes, pues ya la distancia me va a variar un poquito. Entonces es importantísimo revisar esto. Entonces, si ven todas las afectaciones que se pueden presentar con una sola cosa, entonces hay personas que me dicen, no, mira, es que yo dejo mi silla bajita porque es que yo no alcanzo a tocar el piso con los pies. No, prefiero que vaya y se consiga una caja por algún lado. Consígase una caja, pero deje la silla a la altura adecuada para evitar todas estas afectaciones. Entonces, importantísimo tener esta columna en equilibrio, ¿sí? Eso que le decían a uno cuando chiquito, siéntese bien. Sí, es cierto, ese siéntese bien es cierto. Pero ¿cómo es sentarse bien? De sentarse bien es, use la silla, corra bien la cola hacia atrás y manténgase alineado. ¿Cómo mantengo yo alineado? Porque me dicen, bueno, pero es que, ¿cómo es mantenerse eso alineado? Que las orejas estén alineadas a los hombros, que no estén ni por delante ni tan atrás. Eso es mantener alineada. Ya les voy a mostrar ahorita una imagen de cómo se ha perdido esta alineación por el uso del celular, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, y no crean, esto es también mucho de conciencia corporal. Hola, buenas tardes. ¿Se le activó el micrófono a alguien? Gracias. Entonces, esto de la conciencia postural es muy cierto. Incluso a mí que doy ese tipo de capacitaciones y a veces me pasa. Estoy trabajando o estoy con mis hijos o estoy muy estresado o algo y me quedo un rato como, me está doliendo, pero ¿por qué será? Claro, voy a ver y, uy, no, ¿qué es esta postura que tengo? Es crear como un poquito esa conciencia corporal de que yo misma sepa cómo está mi cuerpo y poder corregirlo. Acá, por ejemplo, por eso les decía que no solo la parte laboral, sino cómo estoy durmiendo. Revise cómo está durmiendo usted. Revise si la almohada está muy bajita, que lo que hace es generarle extensión del cuello, o por el contrario está muy alta y lo que hace es que le flexiona el cuello. Y esto también claramente pues va a tener implicaciones a nivel respiratorio. O no, yo tengo una almohada en una buena posición. Pasa mucho también cuando uno va de viaje, que sale y dice, no, yo no me adecué a esa almohada. Puede ser por esto. También revise, bueno, no es que esté mal, quiero aquí hacer una aclaración, no es que esté mal acostarse boca abajo. Lo que pasa es que mi cuerpo, las curvaturas se van alteradas en todas las posiciones. Entonces, si yo adopto una mala posición cuando estoy boca abajo y elevo la almohada, pues claramente todas esas curvaturas se van a ver afectadas. O dejo completamente descansando sobre el abdomen y no genero como un apoyo, pues va a tener también las implicaciones a nivel de las curvaturas. Entonces hay que revisar cómo me estoy acomodando también para dormir. Esto sí es pregunta para todos ustedes. ¿Alguien ha escuchado sobre este término? Esto que dice acá, el core. Sí. ¿A qué hace referencia ese core?
los que lo hayan escuchado. ¿Qué creen a qué se refiere? Es la parte abdominal, ¿no? Bueno, más que parte abdominal, el core es como el centro del cuerpo. Muchas, el método Pilates, yoga y demás lo trabajan, pero no solamente en la zona abdominal. Como pueden ver acá, nosotros tenemos ese core, es como nuestra faja fisiológica. Entonces, ¿por qué está compuesta esa faja fisiológica? Por todos estos músculos que tú nos decías, abdominales, que son todos estos. No es solo que tengamos músculo abdominal, ya no. Está el transverso del abdomen, los oblicuos, el recto. Todos estos, más todos los que están en la parte de atrás, cuadrado lumbar, erector de la espina, todos los que se encuentran a nivel de cintura o glúteos, ¿sí? Todos los que se encuentran en la parte anterior de las piernas y unos que nunca trabajamos, que son los músculos a nivel del piso pélvico. Todo eso hace parte del core o del centro de nuestro cuerpo. Lo trabajamos pocas veces. ¿Músculos del piso pélvico los trabajamos? Yo diría que casi nunca. ¿Por qué? Porque no vemos la necesidad, ¿sí? Pero entonces esto es algo que si tenemos la oportunidad y si ustedes tienen en algún momento la oportunidad de empezar a trabajarlo, sería fenomenal, porque todo esto es como nuestro centro, es nuestra faja fisiológica y es la que nos ayuda a ¿qué? A darle estabilidad a toda mi estructura y a prevenir lo que hablábamos desde un principio, alteraciones sobre todo a nivel de la columna. Entonces, bueno, esta imagen se las quería mostrar, que era el tema de la cabeza en su lugar. Lo que yo les decía, es diferente cuando yo tengo una buena estabilidad acá, la oreja está alineada con el hombro, a cuando yo tengo mis orejas por delante del hombro. O miren acá lo que se genera. Yo empiezo a tener este movimiento, pero lo que les decía, yo no puedo ir mirando hacia el piso. Entonces, ¿qué hace mi cuerpo? Pues hace esto, como una pequeña compensación y me lleva hacia adelante. Entonces, este pequeño movimiento que yo le genere acá con mejorar esta postura va a traer muchos beneficios y no voy a tener estos problemas. Entonces, miren acá todo lo que se genera por llevar mi cabeza de esta manera. Entonces, dolores de cabeza, debilidades musculares, dolores o rigidez, que son los famosos, me dio como un mico acá en la zona cervical, estoy como estresado, no sé qué pasa, pues también es por cómo estoy usando este aparatico. Alteraciones en el alineamiento de las vértebras, que fue lo primero que vimos, o ya los músculos están tan rígidos y me están empezando a presionar los nervios, ¿sí? Entonces, esto es para que veamos cuánto está pesando la cabeza cuando está alineada. Nosotros no sentimos ese peso. Si yo me inclino un poquito, ¿cuánto va a empezar a pesar? Si yo me inclino aún más, aumenta ese peso. Y si llego a los 60, ¿cuánto va a terminar pesando la cabeza? ¿Quién lo va a sentir? Todo esto. Entonces ojo cómo yo estoy utilizando mi celular, por ejemplo. ¿Cómo lo estoy usando? Si es una postura adecuada, si yo estoy frente al computador, por ejemplo, y necesito usar el celular por X o Y motivo, trate de conectarlo al computador y ver las cosas en el computador. O si estoy sentada en una mesa, pues use la mesa y coloque su celular al frente. ¿Sí? O si definitivamente no, es que necesito igual, porque yo entiendo, muchas veces uno por fuera necesita estar viendo el celular, no se vaya completamente con el celular, como en este caso.
incline levemente la cabeza. Pero ahorita el problema es que todos nos inclinamos al frente, nos vamos con el celular. Entonces revisemos cómo están esos movimientos. Entonces, tratemos de aplicar todas esas técnicas en toda la parte cotidiana. El uso del computador, el celular, si estamos en un aeropuerto, en salas de espera, ¿sí? Si estoy conduciendo también, mantener los hombros relajados. Muchos de nosotros no conocíamos que ahora todos los carros, bueno, excluyendo los antiguos, pero ya los carros modernos tienen para ajustar también, no solamente la silla. Hay unos que vienen para ajustar la silla adelante atrás, arriba abajo, el espaldar y ahora el timón también se puede ajustar. Entonces, si tienen que manejar, revisen cómo tienen ubicado el volante en el carro, cómo están ubicados, que ustedes realmente sientan que tienen una buena posición cuando van a manejar. Me he encontrado con muchísimos casos. Una vez tomé un carro y la persona, yo no sé cómo hacía ese señor y venía casi que acostado, pero cuando tenía que voltear, como que se paraba y quedaba casi pegado al volante y giraba. Yo no entiendo ese señor cómo manejaba. Pero entonces uno ve ciertos casos que no son los adecuados. Entonces, la idea es que en todo momento traten ustedes de estar o tener su cuerpo lo más relajado posible. Relajado es que tenga los apoyos necesarios para que usted no termine con esas lesiones o con esas molestias a nivel musculoesquelético. Este es un ejemplo de cómo deberíamos llevar bolsos, maletas y demás. No quiere decir que tengamos necesariamente que cargar un bolso, un maletín, perdón, de 2 tirantas. A mí me gusta mucho, yo lo uso así, pero no siempre. A veces necesito salir con pocas cosas y llevo un bolso. O ahorita que está muy de moda los bolsos pequeñitos, pero con tirantas largas. Úselo terciado, es decir, cruzado, y no siempre del mismo lado. Cámbielo, altérnelo una vez por un lado, luego por el otro lado. ¿Sí? Y siempre pegado al cuerpo. Lo que les mencionaba anteriormente, entre más cerca tenga yo las cosas a mi cuerpo, pues menos sobreesfuerzo voy a generar. Y si son estos morrales que tienen las 2 tirantas, verifique que sean las 2 tirantas. Uno ve muchas personas con morral de 2 tirantas y la usan de un solo lado. Entonces digo yo, bueno, ¿para qué están las 2 tirantas? Use las 2, ¿sí? De los 2 lados. Y eso tiene las cuerditas para que usted lo ajuste, no para que se lo deje como se lo dejaban a uno cuando pequeño, o por lo menos a mí, me lo dejaban casi a nivel de la cola, ¿sí? Y acá todo el peso y eso chocando todo el tiempo ahí. Déjelo más arriba. Miren la imagen, este debe ser más o menos la altura en la que yo lo debo manejar. Entonces, revise cómo estoy yo manipulando estas cargas. Entonces, ay, ¿esto qué pasó? Entonces, revisemos esto. Revisemos si realmente la columna está en buenas condiciones, está en malas condiciones. Estamos haciendo lo posible para evitar este tipo de lesiones. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo para que cuando lleguemos a cierta edad, lo que les decía, tengamos una buena calidad de vida? ¿Tienen puesto ese salvavidas? ¿Sí están haciendo algo? Cuéntenme, por favor, si tienen alguna duda. Escucho comentarios, preguntas. Después de adquirir, digamos, una posición y que la columna haya tomado algún
de los ejemplos que mostrabas, ¿eso se puede corregir? ¿Se corrige o es difícil? ¿O cuáles son las técnicas para corregir? Ok, muchas gracias por la pregunta. Depende de qué, de muchas cosas. Por eso siempre en el área de la salud decimos que cada caso, cada persona es un mundo aparte, porque yo tengo que tener en cuenta las características de la persona, no solo en la parte antropométrica, sino todos los antecedentes que tenga la persona y el grado de lesión que se tenga. Yo te puedo decir que hay casos en que las escoliosis pueden volver a recuperarse, ¿sí? Las escoliosis fueron las primeras que les nombré, que es que Sí, la columna ajá. se desvía hacia uno de los dos lados. Yo te puedo decir que se pueden solucionar con ciertos ejercicios, cierta terapia física, pero hay casos extremos que la persona simplemente hay casos que llegaban que las personas ya era tal el grado de escoliosis que tenían que ya estaba así completamente torcida. Y ya son casos que van a requerir tratamientos posiblemente quirúrgicos. Entonces depende de. Pero sí se puede empezar a trabajar con ejercicios y terapia física, sí. Pero si ya hay alguna afectación ya muy profunda, pues ya se va a necesitar una cirugía. Entonces, depende del grado. Gracias. ¿Alguna otra duda? Sí, Ángela, en el chat tenemos una. A ver, miramos. Si es bueno Ok, usar los correctores de postura. los correctores de postura. Me voy a devolver en una imagen. Por acá, por acá, por acá. Esta no, esta no, esta. Entonces, esto es para contestar la pregunta del tema del corrector de postura. Los correctores de postura inicialmente salieron para casos específicos en donde las personas requieren, después de una cirugía importante, tener un apoyo de los músculos. O, por ejemplo, personas que han tenido o han pasado por cirugías, no sé, a nivel abdominal o algo que necesitan unas mallas que les ayuden como a sostener, se hicieron para esos casos. ¿Qué sucede? Que se empezaron a comercializar. Entonces dijeron, uy, esta es la oportunidad perfecta para vender los correctores de postura. ¿Y cómo lo empezaron a hacer? Con los jóvenes, porque se dieron cuenta que los jóvenes eran los que estaban teniendo como peores posturas. Entonces le vendían a los papás principalmente como esa mentalidad de su hijo necesita un corrector de postura. Pero resulta que no. Si yo no tengo una condición específica que me limite, mira, este es mi mejor corrector de postura, los músculos, ¿sí? No hay mejor corrector de postura que todos estos músculos, ¿sí? ¿Qué sucede? Hay personas que pueden tener los correctores de postura y lo que hacen es que los músculos se vuelven más débiles. Entonces, mientras yo tengo puesto el corrector de postura, súper porque, ay, como que mejoró. Quítame el corrector de postura y ¿qué pasa? Pues que me debilito más porque nunca le exigía al músculo de poder cumplir esa función. Entonces, son buenos en algunos casos, pero si es para personas que no tienen así una condición o una lesión muy fuerte, preferiblemente no. Y fortalecer los músculos es el mejor corrector de postura que hay. Vale. ¿Alguna otra duda?
Si quieren, de pronto por el chat me pueden escribir. Si tienen alguna otra duda, ¿no? Sí, yo tengo bueno, no sé, aporte, bueno, digamos al Señora. dormir, o más bien una pregunta, al dormir, o sea, la posición correcta para dormir es cuál. No hay una Que no posición. afecte, o que no afecte digamos, toda la parte de la columna. Bueno, digamos que no hay una posición que yo te diga, no, es que tienes que ser como un robotcito y tienes que estar siempre en esa posición, no. Pero hay que buscar siempre las estrategias específicas. ¿Qué tipo de estrategias? Revisar el tipo de colchón que tienes, ¿sí? No puede ser un colchón muy blandito, ¿sí? Pero tampoco puede ser un colchón tan duro que no te permita el libre movimiento. Y el tema de la almohada sí es súper importante, como la imagen que yo les había colocado, a ver, me devuelvo acá, como esta imagen. Revisa No que estás el tipo, proyectando. si me Ahora sí. estás, No, ¿sí? no estamos viendo. ¿No? La proyección, Oh, no. ¿qué Pues pasó? yo no sé, de pronto mis compañeros, pues no creo. No, No, de no, pronto profe, no. no, no estamos bien. Creo que ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, Listo. señora. Entonces, esta es la posición correcta. Que tú veas que la almohada más o menos tiene la misma distancia que esta distancia, ¿sí? Que no vaya a ser ni muy alta, que me esté generando esto, ni muy baja. Y simplemente cuando yo me ubique o boca arriba o de medio lado o boca abajo, la almohada siempre mantenga la misma posición. ¿Mm? Por ejemplo, hay personas o cuando las personas están en las mujeres en estado de embarazo, que les ponen que la almohada es súper grandota y demás, eso sí tiene su función. ¿Por qué? Porque es que resulta que como la curva lumbar va a estar alterada, pues ellas necesitan un apoyo aquí, por ejemplo, este tipo de apoyo hace que mi columna lumbar baje un poquito, ¿sí? Que no esté esta curvatura acá, sino que baje un poquito. Esa posición de las piernas. ¿Mm? O colocar la almohada entre las piernas también me van a ayudar. Entonces no hay, digamos que una posición específica que yo te digas que tienes que dormir boca arriba o tienes que dormir. No. Simplemente revisa la almohada, revisa si tú sientes como dolorcito lumbar, coloca la almohadilla debajo de las rodillas, entre ellas, ¿sí? Para que te ayuden a mejorar esa posición. Más es en el cuello, digamos que en el cuello y en el hombro que digamos, no sé si apoyo todo el cuerpo sobre el brazo izquierdo, porque duermo Ujú, siempre de izquierda. Y ok. amanezco con dolor del hombro y del cuello. Puede ser la almohada, cambié la almohada porque creí que era la almohada, pero no es la almohada. Entonces, puede Ujú. ser la postura que estoy adoptando cuando duermo, ¿sí? Puede ser eso que te está afectando, que estás apoyándote sobre un solo lado. ¿Y solamente es al dormir o también durante el día sientes algún tipo de molestia? No es al dormir, pero luego hago el ejercicio, digamos, y otra vez vuelvo a retomar como el espacio. Entonces, creo, pues ya viéndolo como, creo que es Ujú. al dormir, pero como se duerme inconsciente, pues Claro, yo creo que duermo sí. toda la noche de ese lado, por Sí. eso amanezco. Así es. Entonces, y lo que te ayudaría mucho también es hacer estiramientos antes de acostarte y ya cuando te levantes. Como que reactivar un poquito y liberar esa tensión que le estás generando. Claramente lo que tú dices es cierto, uno está, y cuando está uno profundo, se profundiza. Ya cuando uno se levanta es que dice, uy, como yo tenía la cabeza o como tenía yo el brazo, ¿sí? Entonces, de pronto crear una rutina de unos ejercicios de estiramiento que te ayuden a liberar la parte del cuerpo que tú ves como que amanece con esa tensión. Ok. Pues digamos en la mañana lo hago, pero en la noche, Ujú. pues nunca hago, no. Pues, pero sí creo que es porque asumo que toda la noche duermo Puede ser. para ese lado. Ok, gracias. Signos de alerta si tú llegas a ver que no solamente se presenta en esos momentos, sino que ya en el día empiezas a sentir hormigueos, debilidad,
dificultad de pronto para el agarre, para el apretón, para abrir frascos o algo, ya sí toca revisarlo, No, porque ¿vale? durante el día ya estoy, ya. Ah, Ya, bueno, digamos, después del estiramiento de la mañana, ya no, ah, bueno, no aparece, desaparece. ah, bueno. Entonces sí puede ser eso. Gracias. Dice, ¿hay algún tipo de mouse recomendado? Los que son como verticales son recomendados. Bueno, no es que este tipo de mouse sea malo, ¿sí? Digamos que este es el común que siempre se utiliza. Lo que pasa es el tamaño del mouse. Antes estos mouse salían, yo me acuerdo que salieron mucho tiempo en el mercado, unos que decían, ay, el mouse pequeñito, y venía un mouse todo chiquitico. Entonces, por ejemplo, yo que tengo una mano grande, ese mouse para mí es terrible, porque el mouse debe ajustarse a ciertas características antropométricas, que bueno, eso ya es un tema para tratar en otro momento. Pero para responder tu pregunta, los verticales sí son buenos, los verticales, porque te limitan a hacer estos movimientos. ¿Sí? Uno con la mano tiende a hacer esto, estas desviaciones se llaman. En cambio, el mouse vertical sí o sí tienes que hacer el movimiento desde el brazo. Entonces, es bueno porque te va a limitar eso. ¿Qué no es tan bueno? Que hay unos mouse que tienen como unas bolitas y esa bolita la dejan solamente para manejarlo con el pulgar, porque eso genera sobrecarga en el pulgar. Entonces, hay unos que vienen como con esa bolita en el centro, esos sí son buenos, pero los verticales sí son recomendados, son buenos precisamente por eso, porque me van a limitar el movimiento a nivel de la muñeca y sí o sí me van a obligar a hacer el movimiento desde el hombro. ¿Qué tan recomendable es utilizar cojín ortopédico para las piernas al dormir? Se puede. Lo que les decía hace un momento, se puede utilizar el cojín ortopédico si tú ves que te está generando confort. ¿Por qué? Porque puede ser que sea el caso de las personas que tengas un poquito más aumentada la curvatura lumbar y ese cojín lo que hace es como que aplana un poquito esa curvatura y genera mayor confort y mayor estabilidad a nivel lumbar. Entonces, sí se puede utilizar el cojín ortopédico. ¿Vale? Con todo gusto. Entonces, pues bueno, nada, muchísimas gracias a todos por el espacio. Mi invitación nuevamente es simplemente a cuidarnos, a cuidar nuestro cuerpo, a tener un poquito de conciencia corporal que a veces uno piensa que no, que no importa, que solo hago, a veces uno por el afán y ahorita que vivimos pensamos que esas pequeñas cositas no influyen, pero con el tiempo créanme que sí influyen. Y piensen realmente en cómo queremos llegar en serio pues a ciertas edades, ¿no? Con calidad de vida, realmente con una buena calidad de vida. Entonces, por allá espero que se acuerden de mí en algún momento. Y muchas Claro que gracias. sí. Por supuesto, Ángela, profe. muchísimas gracias. Qué chévere, qué buen espacio. Mil y mil gracias a todos ustedes por acompañarnos y por participar. Un abrazo a todos. Feliz resto de tarde. Gracias, Ángela. Cuídate mucho.